alveolar. Sí. Nuestra estructura de esta presentación se va a basar en 5 partes. La primera son los objetivos que vamos a mencionar. La segunda es la introducción. Luego ya vienen ambas estructuras que vamos a presentar. La primera es cemento, que vamos a hablar sobre la composición, los tipos, la función, la localización y las células que componen esta estructura. Y el segundo es bolsa alveolar, que también vamos a hablar sobre la composición, función y las células. Luego vamos a finalizar la exposición con unas conclusiones que nosotros resaltamos de este seminario. El artículo base que el doctor nos dio fue este, que es titulado Structure of Periodontal Tissues in Health and Disease, que tiene como autor al doctor Antonio y al doctor Dieter. Los objetivos que hemos plantado son estos 4 principales para todo el seminario, hablando de la estructura periodontal. El primer objetivo que tenemos en este seminario es brindarles detalle sobre las estructuras y la composición de todos los componentes periodontales, específicamente dos, que son hueso y son cemento. El segundo objetivo es reconocer los tipos y las variedades de cemento, en este caso que existen, también sus características como sus células y sus tipos. El tercero es describir las células que se encuentran en ambos tejidos periodontales, específicamente el cemento y hueso alveolar. Y la cuarta, que es una de las más importantes, es poder establecer una relación, al ya tener conocimiento de los tejidos y sus estructuras, encontrar una relación entre las estructuras y componentes internos con la función principal de cada estructura de los tejidos periodontales. Bueno, vamos a comenzar este seminario con la introducción. El primer concepto que vamos a ver es el periodonto. El periodonto es un concepto que incluye 4 estructuras, en este caso las estructuras de la encía, la unión del alimento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. También vamos a agregar la unión del gingival que más adelante le vamos a explicar. Estas 4 estructuras forman el periodonto. ¿Y qué es el periodonto? Es, como su nombre o como las 2 palabras lo dicen, el periodonto va a ayudar a hacer una ayuda de soporte y recubrir el diente, es decir, protegerlo de todos los elementos externos que puedan dañarlo. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las 4 estructuras básicas del periodonto, en este caso las que mencioné. ¿Por qué? Porque clínicamente nosotros tenemos que siempre tener presente para cualquier diagnóstico temprano que podamos hacer. En este caso es importante saber los componentes de cada uno de ellos para saber si es que su función está bien o no, saber si clínicamente podemos detectar alguna anomalía o no, ya que es muy importante tener estos 4 en buen estado para que el diente pueda también seguir su función y su estado natural. También resaltamos que es importante que nosotros tengamos en cuenta el periodonto y sus 4 estructuras para así poder conocerlos y relacionarlo con el objetivo número 4 que mencionamos, saber la integridad estructural e interacción de sus componentes internos de cada uno de ellos. Ahora, mencioné anteriormente algo sobre la unión gingival y esto es muy importante porque primero vamos a ver qué es la unión gingival, ¿no? Es una mucosa bucal que comprende componentes epiteliales y también componentes de tejido conjuntivo o conectivo. En el primer componente, que es el componente epitelial, vamos a ver 3 de ellos: el gingival, el subyugular y el epitelio de unión. Y en el tejido conjuntivo vamos a ver superficial y el profundo. Ahora, ¿por qué es importante saber esta unión del gingival? Porque dentro de sus componentes, específicamente el componente epitelial, existe uno que se llama epitelio de unión, el cual es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como su mismo nombre lo dice, epitelio de unión, ayuda a unir o a sellar los tejidos periodontales del ambiente oral. Gracias a este epitelio de unión, que es el encargado de esto, es que nosotros tenemos una protección más aún de las estructuras entre los tejidos periodontales y el diente, ya que esto va a ayudar que haya adhesión, que esté sellado y pues que haya una protección sobre el riesgo microbiano que se tiene en la cavidad bucodental. Hablando de este epitelio de unión, que he dicho que es bastante importante, vamos a ver cómo surge el epitelio de unión. Surge el epitelio de unión de un epitelio reducido del esmalte una vez que el diente erupciona en boca. El epitelio de unión también es conocido como epitelio escamoso estratificado no diferenciado, porque suelen haber cambios en sus células, ¿no? También el epitelio de unión podemos ver que al momento que está por el surco gingival es más ancho y cuando ya llega casi al ápice de la raíz se vuelve un poco más estrecho. Otra característica en su forma es que se encuentra ubicada en el cuello cervical del diente. Y bueno, ahora hablemos de la composición también del epitelio de unión, que es importante saber qué es lo que hay dentro de él, ¿no?
Las células que forman el epitelio de unión son células suprabasales. Es decir, que estas células suprabasales ayudan a la adhesión del diente. Específicamente, esos componentes del diente. De primera es la mielina, luego también se diferencia porque tiene mayor citoplasma, tiene cuerpos de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y espacios intercelulares bastante amplios. En estos espacios intercelulares bastante amplios encontramos también células como los linfocitos y los monocitos. Y la laminina, en este caso, ayuda bastante a lo que es la adhesión del epitelio de unión a otras, la adhesión entre las fibras periodontales con el epitelio y el ligamento periodontal. Ahora, antes de hablar de esta estructura muy conocida por todos, muy cual es el cemento, tenemos que tener bien en claro en qué consiste y cómo podemos definirlo. ¿Bien? Básicamente es uno de los tejidos periodontales de los 4 que hemos mencionado en la introducción, llamado cemento radicular, pero no es un tejido cualquiera, es un tejido conjuntivo duro y sobre todo avascular, o sea, no vascularizado. Es por esta misma razón que, al ser no vascularizado, no presenta tampoco irrigación ni tampoco inervación. Bien, ¿para qué nos sirve? Claro, nos sirve básicamente para recubrir la porción radicular del diente, pero a su vez también sirve como anclaje o para anclar y unir las principales fibras del ligamento periodontal. Bien, ahora vamos a hablar acerca un poco de su composición. La composición es un tanto similar a la del hueso, pero tiene unas cuantas características propias, ¿no? La composición bioquímica, acá puse 4 imágenes y 4 estructuras, 4 conceptos: matriz orgánica, mineral, colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Estas 4 se relacionan directa e indirectamente. En amplias palabras, o en amplio contexto, la composición bioquímica del cemento se divide en un 50% de mineral y otro 50% de matriz orgánica. Y es de este último que menciono, la matriz orgánica, en donde vamos al colágeno tipo 1, ya que es el predominante en esta matriz orgánica. Ya casi en un 90% predomina este colágeno tipo 1, pero también encontramos dentro de esta matriz orgánica el colágeno tipo 3. Es también muy importante debido a que se presenta, o mejor dicho, eleva sus concentraciones de colágeno tipo 3 en el momento del desarrollo y regeneración de este mismo. También podemos encontrar, estudios dicen que encontramos colágeno tipo 5, tipo 7, tipo 14 incluso, pero no son tan fundamentales por el hecho de que se puede diferenciar con contaminantes del ligamento periodontal y entonces no puede entrar dentro de su composición, ¿no? Por eso lo más resaltante, y bueno, como el porcentaje lo dice, un 90% es el colágeno tipo 1 y también colágeno tipo 3 dentro de la composición biológica. Bien, ahora hablando de las variedades y tipos de cemento. Acá puse micrografías electrónicas. Por esta parte de la derecha encontramos un barrido retrodispersado del desarrollo del cemento de fibras extrínsecas acelulares, como observamos acá. Y es de este punto en donde voy a partir el primer tipo de cemento, como lo mencioné, cemento de fibras extrínsecas acelulares. En otras literaturas también lo conocen como cemento acelular o cemento primario. Este cemento de fibras extrínsecas, acá coloqué antes de continuar que podemos clasificarlo o diferenciarlo según la ubicación, porque cada uno de estos tipos presentan una ubicación específica en el cemento. Por ejemplo, este primero que hablé, cemento de fibras extrínsecas, lo podemos encontrar en la mitad cervical y hasta los 2/3 de la porción radicular del mismo diente. Le dicen acelular, cemento acelular, por el hecho de que las células se encuentran todas las células se encuentran en la parte superficial. Bien, asimismo, el segundo tipo tenemos al cemento de fibras intrínsecas celulares, o también en otras literaturas lo conocen como cemento secundario o cemento celular. La característica y la ubicación de este cemento lo encontramos, por ejemplo, en las bifurcaciones, o sea, en la porción apical, en el tercio apical y hasta la mitad de la porción radicular. Pero este en específico lo encontramos también en la parte coronaria, debido a que puede actuar como un tejido de regeneración, por ejemplo, cuando ocurren los defectos de la reabsorción o incluso fracturas radiculares.
Una característica importante de esto es que actúa como una inserción al hueso, del diente al hueso maxilar. También, asimismo, el colágeno, que son producidos por estos cementoblastos, que ahora vamos a explicar más adelante, las células de este tejido, el colágeno que son producidos por estos cementoblastos, que a su vez producen estos cementocitos, ya que están retenidos en la laguna, producen así rasgos característicos de este mismo cemento de fibras intrínsecas. Ahora, estos dos cementos que mencioné lo podemos encontrar tanto en los seres vivos como en los roedores, pero hay uno más que lo encontramos en los seres vivos, que obvio es de nuestra incumbencia, pero no lo encontramos en los roedores, que es un tercero, que son cemento estratificado mixto. Bien, este cemento básicamente une a las dos fibras, tanto extrínsecas e intrínsecas, y es un coproducto de los cementoblastos y fibroblastos. Bien, mencioné un poco en la definición y en la función de esto, pero básicamente las funciones del cemento dental, como bien vemos ahí, es cubrir la dentina y la porción radicular, asimismo anclar las fibras del ligamento periodontal, pero también recubre y protege en sí a la raíz del diente. Bien. Ahora, vamos a hablar acerca del desarrollo de este tejido, el cemento. El desarrollo del cemento abarca toda la raíz y también a lo largo de toda la vida del diente. Pero en un primer momento, en una primera etapa, en un inicio, observamos que solamente se limita al borde de la raíz. Es en esta etapa en donde la vaina epitelial, o mejor dicho, la vaina radicular epitelial de Hepburn, que se deriva de la extensión apical del epitelio interno y externo del esmalte, envía un mensaje inductivo. Da un mensaje inductivo el cual va a secretar algunas proteínas que van a entrar a la matriz del esmalte hacia las células ectomesenquimosas. Bien. Poco después de eso, la vaina epitelial de Hepburn se va a fragmentar y conjunto a estas células ectomesenquimales van a entrar en contacto con la peridentina ya formada en un primer inicio. Entonces, este fragmento junto a las células ectomesenquimales y a la vaina radicular epitelial de Hepburn ya fragmentada en un inicio van a generar unas masas llamadas, conocidas como los restos de Manassés, ¿no? Restos epiteliales de Manassés. Entonces los cementoblastos es acá donde se diferencian, que se depositan dentro de la matriz del cemento sobre la dentina de formación. Ahora las células que podemos tener acá en cuenta son los cementoblastos, cementocitos y también una matriz extracelular calcificada. En los cementoblastos podemos decir que se encuentran adheridos a la superficie del ligamento periodontal, PL de sus siglas en inglés, y se encargan así de formar cemento celular y a su vez cemento acelular. Por otra parte, los cementocitos, estos se forman cuando, a partir de los cementoblastos, ¿no? Cuando quedan incluidos los cementoblastos en el cemento ya mineralizado. Miden entre 20 a 30 micras, son de un núcleo pequeño, ¿no? Y por último, la matriz extracelular, que lo hemos dividido, que se divide en tres porcentajes. El primero, que es fosfato de calcio, que aproximadamente de un 46 a un 50%. Este fosfato de calcio lo conocemos también, entre paréntesis, cristales de hidroxiapatita, ¿no? Lo que ya conocemos. También fibras de colágeno y por último un 32% de agua. Ahora vamos a seguir la exposición con la parte del hueso alveolar, y en este vamos a profundizar su composición, su función y las células que integran esta estructura. Vamos a comenzar con el hueso alveolar. ¿Qué es el hueso alveolar? Bueno, ya sabemos por lo que hemos explicado que es una estructura de las 4 que pertenecen al periodonto, que tiene como función, como ya sabemos, proteger y dar el soporte y la base para el diente. Ahora, específicamente el hueso alveolar es una estructura que se forma con el diente y desaparece sin él. ¿Qué significa que se forma con el diente y que desaparece sin él? Es que, bueno, el hueso alveolar es una estructura odontodependiente. Como dice, odontodependiente, depende mucho del diente. Es por eso que diagnosticamos, o que se diagnostican varios casos de cuando hay una extracción, una pérdida dental por fractura, por caries, endodoncias, el hueso se reabsorbe, porque es odontodependiente, necesita del diente para que él pueda estar formado alrededor de él. Ahora, el hueso alveolar, ¿dónde se ubica?
proceso alveolar, o también conocido como alveolo. En este caso, ¿qué es el alveolo? ¿Qué es el proceso alveolar? Eso viene a ser un compartimiento óseo en donde se aloja la raíz del diente. Es un compartimiento óseo que está en nuestra estructura, tanto en maxilar superior como en maxilar inferior. Es una estructura que, bueno, es un compartimiento que es de forma cónica, ¿no? Ovalada, en donde se forma para que entre la raíz del diente. Hueso alveolar y proceso alveolar está ubicado en donde acabo de mencionar y se divide en tres partes, ¿no? Podemos dividirlo en las placas corticales externas del mismo hueso alveolar, lo podemos dividir en la esponja central, o también conocido como hueso esponjoso, o también lo podemos dividir, que no se ve, como el mismo hueso alveolar. Sí. Ahora voy a explicar la composición, es decir, estas tres partes. La primera vendría a ser las placas corticales externas. Bueno, esta placa cortical externa del mismo hueso alveolar, como ya lo mencioné, está ubicado específicamente en la cresta alveolar. Está formado por capas finas de superficies de fibras finas, es decir, de fibrinas, y suele ser más delgado en la parte del maxilar superior, y en el maxilar inferior suele ser más grueso, específicamente en premolares y en molares, porque bueno, como es donde se apoya, tiene más raíces, ¿no? Luego sigue la esponja central, también conocido como hueso esponjoso, como ya lo mencioné. Este hueso esponjoso está ubicado en la parte central del proceso alveolar, y bueno, su composición también se encuentra por fibras finas, es decir, por laminillas, y más aún en trabéculas mucho más grandes. Ahora, hay un factor que puede presentarse en lo que es el hueso esponjoso, que se denomina espacios intratrabeculares, si no me equivoco. Y bueno, cuando se presentan esos espacios intratrabeculares, existe un componente que es la médula ósea amarilla, que va a llenar y va a rellenar esto para que no se vea afectado tanto la composición como la estructura y como la función de este hueso esponjoso. Luego tenemos por último el hueso alveolar, que es también conocido como hueso de asa. Dentro de las tres composiciones, este hueso alveolar tiene una denominación diferente, ¿no? O sea, ¿por qué al hueso alveolar lo también conocemos como otro nombre que también es diferente, hueso de asa? Esto se debe a su función y a su gran ayuda para toda la estructura del hueso y en conjunto del periodonto. Se le conoce como hueso de haz porque va a ser la unión de las haces de fibrina y ligamento periodontal. Es decir, que con este hueso alveolar vamos a poder tener una unión pese a todos los movimientos. Sabemos que en la mandíbula hacemos movimientos constantes todo el tiempo, desde el hablar, fonación, masticación, deglución. Este hueso de haz hace que, pese a que se mueva mucho, siempre esté en constante remodelación, su organización y estructura, y varía de acuerdo a la demanda, es decir, varía de acuerdo a los movimientos que hacemos, y las actividades, para que este pueda seguir compacto, ¿no? Ahora, las funciones del hueso alveolar. Bueno, principalmente sabemos que su función es separar tanto anatómicamente como funcionalmente el hueso del soporte del ligamento periodontal, que son dos estructuras con funciones en común, pero también funciones distintas. También, como toda estructura del tejido periodontal, va a ayudar a sostener los dientes incrustados en la cavidad de alveolo, en cada alveolo. También ayuda a fijar los tejidos de revestimiento, ayuda a sujetar los dientes durante las acciones, que es lo que mencionaba que hacía el hueso de haz, ¿no? Durante las acciones de fonación, masticación, deglución, acciones diarias que nosotros realizamos. Y por último también es reservatorio para las mismas, sobre todo el calcio. ¿Qué quiere decir? Que dentro del hueso alveolar existen componentes como calcio y como diferentes sales minerales. Entonces, como hay componentes en esta zona, en esta estructura, también aparte de estar ahí y servir para la acción y para esa función, también se acumulan tantas que lleva a ser un reservatorio para toda nuestra estructura. Ahora, voy a hablar sobre las células que hay en el hueso alveolar. Yo he destacado tres de las células, que eso lo he citado al final en la bibliografía. Hay tres células en el hueso. El primero es el osteoblasto, osteocito y el osteoclasto. La primera, que es el osteoblasto, se expresa por una enzima que se llama la enzima fosfatasa alcalina. Este osteoblasto tiene como función sintetizar las proteínas, tanto colágenos como no colágenas de la matriz orgánica, y también tiene la función de dirigir la disposición de las fibrinas. También contribuye y sintetiza el crecimiento de esta estructura. Luego tenemos al osteocito. El osteocito, ¿cómo se forma? ¿No? Se forma gracias al anterior, que vendría a ser el osteoblasto. Se forma porque una vez que el osteoblasto haya sido mineralizado en la raíz, hay muchos de estos que quedan atrapados. Y es ahí, cuando están atrapados, que se llega a formar lo que es el osteocito.
Ahora, también un dato es que son las más abundantes del hueso y su función principal es controlar cuando hay una remodelación o cambio de estructura en toda la parte ósea. Y el último vendría a ser el osteoclasto, que bueno, tenemos que decir que procede de una célula madre llamada hematopoieticas medulares, en la cual hay estructuras dentro como los macrófagos y los monocitos. Esta está encargada de toda la absorción y también de la adhesión que existen en las zonas de los microfilamentos. Para finalizar nuestra exposición vamos a decir dos conclusiones. La primera es sobre el cemento y la segunda es una conclusión general. La primera conclusión es que, bueno, podemos intuir que a partir de todo lo expuesto del cemento que ha comentado mi compañero, como sus diversos tipos, variedades, células y características propias de esta estructura que forma el periodonto, vamos a encontrar que hay una diferencia entre esta con las otras estructuras, una composición química diferente. Y la segunda conclusión es que, bueno, después de haber hablado sobre tanto el cemento como el hueso, su composición y características, hasta la misma ubicación, pese a que sean estructuras que están relacionadas con pertenecer a un mismo periodonto, cada una tiene su composición y su cuidado constante para cada una de estas zonas. Y tenemos que entender, o bueno, esperemos que ustedes hayan entendido la importancia de que cada una tiene diferentes células, diferentes tipos que necesitan que sean cuidados para que un periodonto tenga una función exitosa en conjunto y pues que nuestra cavidad bucal se refleje como una íntegra estructura y con una íntegra interacción entre todos sus componentes. Bueno, eso ha sido todo. Ahí está nuestro caput y las referencias y